Buenas tardes, feliz sábado. Quisiera que me acompañen a la segunda carta de Pedro, capítulo número 1. Versículo 12. Segunda de Pedro 1:12 dice: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cuál es el propósito de Pedro? Que sean confirmados en la verdad presente. Ahora, ¿qué estrategia utiliza Pedro, para que esa confirmación pueda ser posible? Nos recuerda las historias que ellos ya conocen. Muy bien. Dice, les recuerda aquellas cosas que ellos ya saben. Dice, no me voy a cansar de repetirlas. Por tanto, acá está usando una metodología que es la de la repetición. Quiero sugerir que no solamente es repetición, sino que repetición y ampliación. Porque todo hijo de Dios, en cualquier tiempo de la historia que haya vivido, forma parte de un movimiento. Movimiento tiene que ver con algo que se mueve, con algo que tiene vida, con algo que no deja de crecer. Este movimiento no cambia ni siquiera con la eternidad, porque en el cielo estaremos en un movimiento constante de crecimiento. Ahora, ¿de dónde él saca que la repetición puede ayudar o ayuda para confirmar la verdad presente? Quiero sugerir que él lo saca De la historia, de su experiencia. Él es un profeta, es un hombre inspirado, es un apóstol, y al mismo tiempo él ve esa misma metodología en los profetas de la Biblia. Él ve que Dios hace eso. Dios repite y amplía, repite y amplía. Se viene el caso de Caín y Abel y la primera promesa. Génesis 3:15 es una promesa, es evangelio, es una parábola y también es profecía, donde Dios dice que va a implantar una enemistad en el corazón de las personas, y esa va a haber una enemistad entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Inmediatamente Eva tiene dos hijos, Caín y Abel, y el evangelio llega, y cuando el evangelio llega divide dos grupos de personas. En realidad su corazón ya estaba dividido, pero cuando llegó el evangelio se reveló qué es lo que había. Y entonces la enemistad se hizo visible y Caín mata a Abel. Sin embargo, la historia de la enemistad no termina con Caín y Abel, sino que es una historia que se repite y se amplía, se repite y se amplía, se repite y se amplía en cada generación. Por lo tanto, en la última generación no podía ser menos, sino todo lo contrario. Tiene que haber una repetición y una ampliación mucho mayor. ¿Sí? Bueno, digo esto simplemente como una introducción para decirles que voy a repetir cosas que posiblemente ustedes ya conocen, pero la idea es repetir y ampliar. Y si no ampliar, es simplemente repetir, pero el objetivo es confirmarnos en la verdad presente. Vamos al libro de Daniel. En Daniel tenemos un profeta que se encuentra con un rey, que es el rey Nabucodonosor. El rey tiene un sueño. Él tiene una revelación directa de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que él no tiene? El discernimiento, la capacidad de poder interpretar el sueño. Entonces, poder tener una revelación directa de Dios, pero sin la capacidad de poder interpretar, termina siendo una carga. Por eso sí necesitamos, más que cualquier otra cosa, es la capacidad de interpretar. Eso es lo que diferencia a Nabucodonosor de Daniel. Y Daniel es alguien que representa a los 144.000. Es aquel que pasa por el decreto de muerte, él es tirado al pozo con los leones, sin embargo no muere. Así como los 144.000 pasan el decreto de muerte y no mueren. Entonces, Dios nos llama a nosotros a ser de aquellos que no solamente conocen la revelación directa de Dios, sino aquellos que pueden interpretar la revelación directa de Dios. Lo que tenía Daniel que lo diferencia de Nabucodonosor, que era alguien en el cual habitaba la divinidad, ¿sí? En el cual habitan los dioses santos. Así inclusive la gente del mundo lo conoció. De la misma manera, a los 144.000 serán conocidos por el mundo como aquellos en los cuales habita
la divinidad. ¿Sí? Muy bien, Daniel tiene un sueño. El sueño aparecen reinos, aparece Babilonia. Los medos y persas. Grecia, Roma. Y me voy a quedar acá. ¿Sí? Dice el capítulo 2 que él ve una imagen. Una imagen significa que no es el original, que es una copia. Cuando uno se ve un espejo, ¿yo qué veo? Una imagen de mí. Pero no soy yo. El original soy yo, es una copia de mí. Quiero sugerir que esto que está acá es una imagen, es una copia, pero es una copia de algo. Y nosotros tenemos que averiguar, ¿es la copia de quién? ¿O de quién? Cuando buscamos en internet estatua de Nabucodonosor, lo primero que se nos viene es esas imágenes en las que aparece la imagen de Nabucodonosor hecha una estatua. Porque algunos interpretan que es la imagen de él. Otros he leído que dicen que el dios de él era Baal, por lo tanto la imagen tiene que ser una imagen de Baal. Yo quiero sugerir que es otra cosa, pero eso nos tiene que contestar el texto para ver qué es la imagen de qué. ¿Sí? Capítulo número 2 nos dice que la estatua tenía varios metales. La cabeza era oro, pechos y brazos de plata, caderas, muslos, bronce y piernas de hierro. Se veía raro. Ahí está, bronce. Y lo voy a tener acá. No voy a avanzar más. Porque el hierro llega hasta el final. Entonces, Daniel nos va enseñando, Dios nos va enseñando cuál es la metodología que tenemos que usar para poder interpretar correctamente el texto. Entonces, sabemos que Dios me quiere hablar de Babilonia, pero usa una parábola, una estatua, ¿sí? Con metales. Por tanto, el oro a mí me tiene que dar información acerca de Babilonia. Sabemos que el origen de Babilonia, ¿de dónde viene? La Torre de Babel. Babel es una ciudad que es formada después de una gran crisis, que fue el diluvio. Viene la catástrofe, por consecuencia la gente interpreta esa catástrofe de una manera, con una metodología de interpretación distinta a la cual deberían haber interpretado. Entonces llegan a la conclusión de que hay que unirse. Babel representa un reino, Babel representa una ciudad, Babel representa un pensamiento, Babel representa una iglesia, Babel representa una dictadura. Por eso Dios ve la necesidad de dividirlo. Si quieren interrumpir, interrumpan, ¿no? Sí, que es conocido esto. Capítulo 7. Ahora Babilonia es representado por un león con alas de águila. ¿Sí? Medo persa, con un oso. Grecia, con un leopardo. Y Roma, por una bestia espantosa y terrible. ¿Sí? El leopardo tiene alas de ave. ¿Sí? El leopardo tiene alas de ave. De ave. ¿Sí? Entonces, acá Daniel nos está mostrando que ¿qué es lo que hay acá? Una repetición y ampliación. Ok, una repetición y ampliación de lo que ya se dijo. Por tanto, ahí ya me está hablando de una metodología en la cual Dios se maneja. Entonces, repite y amplía la información que ya se dio, por tanto estos dos me tienen que dar información acerca de esto que está acá. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo encuentro una repetición y ampliación en cualquier parte de la Biblia, exige de mí ahora comparar y contrastar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es comparar el oro con el león, la plata con el oso, el bronce con el leopardo, el hierro con la bestia espantosa y terrible.
Y el comparar y contrastar no es solamente entre capítulos, sino que entre los del mismo capítulo, entre el oro y la plata y el bronce y el hierro, el león y el oso y el leopardo y el leopardo y la bestia. ¿Sí? De esta manera, yo voy entendiendo ahora una metodología que Dios tiene. Dios repite y amplía, y cada vez que repite y amplía, yo tengo que comparar y contrastar. Ya ahí tenemos una metodología que es divina. ¿Sí? Entonces, si tenemos que comparar esta lista con esta, ¿cuál sería la diferencia? En una son materiales Muy bien. y en la otra son animales. Muy bien. ¿Qué tipo de materiales son? Y van en dureza pareciera que son en orden creciente y en calidad en orden decreciente. Bueno, vos estás dando esta lista. Valor. Ok. Pero hay una diferencia, estos están vivos, están muertos, no tienen vida, estos sí tienen vida. Son minerales, estos son animales. Adrián, me decís que acá hay una disminución de qué? De valor. De valor. Sabemos que el oro es más valioso que estos metales. Y el hierro es el menos valioso de ellos, por lo tanto hay una disminución de valor. Pero hay un aumento. ¿En qué? En dureza. Bien. Quiero sugerir que esta estructura también deberíamos encontrarla acá, porque es prácticamente lo mismo. Entonces acá yo debería encontrar también una disminución de algo y un aumento de algo. Sabemos que el oro, por lo menos en esta lista, sería el rey de los metales. Y en esta lista el león sería el rey de los animales, y acá el águila sería el rey de las aves. Entonces, si acá tenemos el de menor valor, comparar y contrastar, acá deberíamos tener el de menor valor. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sería menor o mayor? Yo nunca fui a un circo, pero sí he visto por internet que hay circos que doman leones, ¿verdad? Hay muchos circos que doman leones. Hay mucho menos que doman osos. Nunca vi ninguno que dome un leopardo. De alguna manera yo percibo que son más indomables en la medida que va descendiendo. Un león, cuando vos lo ves, o por ejemplo cuando uno ve los videos, son mucho más predecibles que un leopardo. Un leopardo es absolutamente impredecible, es muy rápido, no lo ves prácticamente. Ni hablar la bestia espantosa y terrible. Entonces vemos una disminución en calidad, pero un aumento en violencia. ¿Sí? Quiero sugerir que Daniel Don está hablando de los reinos, y un principio de los reinos es que tiene que haber reyes. Por lo tanto, esto me tiene que hablar a mí acerca de un reino. Y en este texto, que tiene que estar relacionado con el decaimiento de moralidad y aumento de violencia, puede colocarse la parte militar también. Capítulo número 8. Babilonia no se menciona. ¿Por qué no se menciona Babilonia? Capítulo 8, versículo 1. Están en el tercer año de Belsasar y ya está Medio Persia afuera a punto de destruir todo. Ok, Belsasar todavía no había tenido el reinado, no se había ido a Babilonia, pero ya estaba ahí. Entonces pasa directamente a Medio Persia. ¿Y Medio Persia con qué se describe? Ahí con un carnero. Con un carnero. Muy bien. Grecia, Con un macho cabrío. macho cabrío, que sería una cabra macho. Y acá aparece un cuerno. ¿Sí? En este tenemos la piedra. Acá tenemos un juicio investigador. Y tenemos al Hijo del Hombre yendo al anciano de días. Claro. El Hijo del Hombre yendo al anciano de días, que sería el juicio investigador. ¿Que cuándo empezaría el juicio? Al final de 2300 tardes y mañanas. 1844. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, ¿y aquí qué tenemos? La purificación del templo. Algo maravilloso que tienen las parábolas es que no solamente me aclaran algo, sino que me proporcionan la información faltante. Y quisiera dar algunos ejemplos en cuanto a esto. Mateo 24. Que está hablando de las señales que Jesús está dando. Mateo 24, si alguno pudiera leer, del versículo 24 al 28. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Muy bien. Da una aclaración de las cosas que van a pasar y luego aparece una parábola. Dice, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces esta parábola me tiene que explicar lo que él habló antes, ¿verdad? Entonces la imagen a mí que me muestra que cuando hay un animal muerto, las aves se sienten atraídas hacia el animal. Yo quiero sugerir que a mí las imágenes de la parábola a mí me tienen que dar información. Pero al mismo tiempo, para no errar en la parábola, yo lo que tengo que hacer es encontrar la estructura de la parábola. ¿Por qué? Hace un mes yo estuve caminando en el campo y me encontré con un perro muerto, que fue tirado, un Rottweiler, y había más de 50 aves, enormes aves. Y yo paso por ahí y la verdad que la escena era desagradable. Un animal en descomposición, olor, no era nada agradable. Entonces, la imagen a mí me da información, pero al mismo tiempo la imagen puede generar que mi preconcepto, yo diga, bueno, el cuerpo muerto es algo malo, porque para mí un cuerpo muerto es algo malo. Entonces, yo sugiero que la imagen a mí me tiene que dar información, pero para no errar, yo tengo que encontrar la estructura de la parábola. Y la parábola me dice que hay algo, que no sabemos qué, se siente atraído hacia algo, no sabemos qué. Esa sería la estructura de esta parábola. Entonces yo lo que tengo que averiguar es qué es esto, y sabiendo esto, voy a saber qué es esto que está acá. ¿Y el texto de qué está hablando? De las aves. De la mujer. Muy bien, de las aves. Las águilas, concretamente. Alguna dice buitres, también águilas. Yo quiero sugerir que lo que está hablando son de los falsos profetas. ¿En qué capítulo? Capítulo 24. 28. Falsos profetas y falsos cristos. ¿Por qué es de lo que está hablando? Que se están reuniendo y luego el texto dice, habla que así como el oriente se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Habla de la segunda venida. Entonces, si tuviera que ponerle un título a esto, le llamaría Tiempo de reunión. Que se están reuniendo las aves para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué se reúnen? Porque es tiempo de cosecha. ¿Sí? Ahora, yo jamás asociaría un cuerpo muerto con la segunda venida de Cristo, porque para mí la segunda venida de Cristo es una bendición. Sin embargo, a mí la estructura me permite poder hacer eso. ¿Sí? Ahora, el método de comparar y contrastar de parábola a mí me proporciona la información faltante. Entonces, aunque el texto no lo diga, yo puedo hacer una línea acá y sugerir que si acá hay falsos profetas, ¿qué es lo que tiene que haber acá? Y a alguien verdadero. Tiene que haber verdaderos profetas. Y si hay falsos cristos o falsos representantes de Cristo, yo sugiero que acá tiene que haber verdaderos representantes de Cristo. Que de la misma manera se están reuniendo para la segunda venida de Cristo. Porque así como es tiempo de cosecha para los impíos, también es tiempo de cosecha para el pueblo de Dios. Es tiempo de reunión. Ahora, el texto a mí no me dice esto. El texto me está hablando específicamente de acá.
Sin embargo, la metodología a mí me da la capacidad de poder ver aquella información que siempre estuvo allí, aunque el texto no me lo diga. Porque si hay gente mala, tiene que haber gente buena. ¿Sí? Entonces cada vez... No hay que contrastar la gente mala. Claro. Hay una cita, no recuerdo, que dice, en la misma proporción del aumento de la maldad son las bendiciones de Dios. Entonces, si vemos que el mundo está volviendo cada vez más malo, por contraste, Dios tiene que estar formando un pueblo que está volviendo cada vez más bueno, que vaya viviendo a la par de la maldad del mundo. ¿Sí? Otro ejemplo que di el otro día, que para mí es un ejemplo sencillísimo, pero me parece muy claro, que es el de Adán y Eva. Creo que todos lo conocen. El ejemplo de Adán, antes de formar a Dios formar a Eva, Dios lo manda a hacer una tarea. A poner el nombre de los animales. Colocar el nombre de los animales. Y él ve a los animales y ve algo que se repite y se amplía. ¿Y qué es lo que se repite y se amplía? Que por lo menos hay dos personas de la misma especie, dos seres. Hay un mono macho y un mono hembra. Y empieza a ver animales, repite y amplía, y cuando se repite y amplía, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Comparar y contrastar. Y él compara y contrasta y se da cuenta de que por lo menos tiene que haber alguien más de la misma especie mía. Entonces, la parábola, ¿por qué Dios le dio una parábola? Para que él se diera cuenta de un faltante que tenía. Entendiendo el faltante, él puede darse cuenta de que acá falta algo. Entonces, lo que quiero sugerir es que la metodología me tiene que decir la información faltante que está acá. Que aunque el texto no me dé nada, no me diga ningún animal acá, yo sugiero que la metodología me tiene que dar la respuesta de qué va ahí. Entonces, yo debo comparar y contrastar esto que está aquí con esto que están acá, para poder encontrar la información faltante. Entonces, sabemos una cosa, que Babilonia representa el oro, el león, por lo tanto lo que está acá me tiene que representar a quién? A Babilonia. ¿Sí? Acá encontramos que son animales, pero ¿cuál es la diferencia entre estos animales y estos que están acá? Los del capítulo 7 son animales inmundos, impuros, y los del capítulo 8 son exactamente los mismos animales que se usaban en el día de la purificación del santuario, de Levítico 16. Muy bien. Son animales puros. Creo que tiene que ver con lo reino del mundo y lo que está pasando externamente. Muy bien. Nos obliga a comparar y contrastar entre el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino del mundo, que tiene que ver con animales relacionados con el templo, que estos son animales inmundos y estos no lo son. Y el tema del texto es la purificación del templo. Por lo tanto, acá tenemos animales carnívoros, acá tenemos animales herbívoros. Por lo tanto, yo quiero sugerir que lo que tiene que haber acá primero tiene que ser un animal, y tiene que ser un animal herbívoro, y tiene que ser un animal herbívoro que forme parte del templo. Y si acá tenemos el máximo metal, los máximos animales, acá deberíamos tener el máximo animal relacionado con el sacrificio del templo. Entonces, ¿cuál es el animal más importante del sacrificio en el templo? El buey. Quiero sugerir que va al buey. Bueno, es interesante que en Daniel 4, cuando se lo maldice a Nabucodonosor, Vamos a leerlo. Perdón, una cosa, Mati, Sí. una cosa, que también debería ser macho, porque el carnero y el macho cabrío, los dos son machos. El que iba arriba no podía ser una hembra, tenía que ser macho, y el buey es macho también. Muy bien, buey macho. Y Ok. los tres tienen cuernos, y el cuarto también tiene un cuerno. O sea, los tres que estaban abajo tienen algo con un cuerno, o sea, el carnero, el macho cabrío y el cuerno. Entonces, el primero también tenía que tener un cuerno. Muchas gracias. No había pensado en eso. Sí. Como que veo que el último elemento por ahí no. El primero. No es, ¿eh? El último. El cuerno. Sí. En el cuerno y en la bestia, en el caso de que no es un animal existente, como que no concuerda mucho con nosotros, o por lo menos solo el cuerno. Como que no concuerda con lo que habíamos visto en las características anteriores. ¿Vos decís? El cuerno. El cuerno, sí, que no es un animal. Claro, como que no concuerda con las mismas características, no puede tener. ¿Puedo sugerir algo? Sí. Yo creo que sí concuerda porque ese cuerno sale de una de las bestias.
de Y los es que como que hablan. tiene vida, pero Claro, y dice que es un cuerno pequeño que habla. Tiene que estar. Bueno, Perdón. sí. Lo que yo creo es que en el cuarto lugar tendría que decir macho cabrío, cuerno, o el cuerno del macho cabrío, porque es de ahí de donde sale, ¿o no? El cuerno. el cuerno sale de uno de los cuatro vientos, ¿no? De uno- Sí, tenés razón. Muy bien. El cuerno sale de uno de los cuatro vientos. Ahora vamos a ver la importancia y cuál es la relación que tiene, porque hay que comparar y contrastar esto con esto, ¿sí? Además, el cuerno comparte características que tiene uno de estos animales. Por algo sale de ahí. No, perdón, Sí. el último cuerno sale del macho cabrío, porque el macho cabrío, que tiene un solo cuerno, se divide ese cuerno en 4. Sí. Y de uno de esos 4, ¿o no? No, es de uno de No, los no, cuatro no. vientos. Sugiero que es uno de los cuatro sí, vientos. sí, O sea, es el perdón. territorio. Bueno, Daniel capítulo 4. Perdón, salen Sí. de los cuatro vientos, pero en realidad debería haber resto, ¿no? Que si lo analizamos, Viene esta vez. Es que después menciona que conquista hacia 3 otros puntos cardinales, entonces sabes de dónde sale. Claro. Sí. Encontrás. Daniel Puede conquistar hasta donde ella estaba. digamos. claro, estaba en uno de los cuatro puntos cardinales, sale de uno y conquista los otros cuatro. Sí. Sí, lo que te quería comentar, quizás lo que habíamos hablado de las aves. La palabra que aparece ahí en el original es aetos, que es ave, aparece solamente 4 veces en el Nuevo Testamento. Y no puede ser águila, porque un águila nunca va a ser atraída por un cuerpo muerto. Siempre come animales vivos, ¿no? Tiene que ser más un ave de carroña. Buitre. Hay inversión que lo traducimos Claro, buitre. dice aeto, ave. Daniel capítulo 4, versículo 32, hablando de Nabucodonosor, dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas al Altísimo, tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Yo quiero sugerir que no es casual que mencione justo ese animal, el buey. Sí. Daniel 4:32. Y el 33 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que el pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. También sugiero que mencione las plumas de águila, no es casual tampoco. ¿Sí? Ahora, nosotros entendemos que estos son animales que nos están hablando acerca del santuario. Entonces yo tengo que ahora comparar y contrastar este templo o estas adoraciones con las adoraciones de Dios. ¿Viste? Entonces, ¿qué características tenían que tener los animales que eran de sacrificio? Sin mancha. Sin mancha. ¿Por qué tenían que ser perfectos y sin mancha? Porque representaban a Dios. A Cristo, que era sin pecado. Ahora, sin embargo, tenemos el carnero que tiene 2 cuernos, pero un cuerno es más grande que el otro, es defectuoso. El macho cabrío tiene un solo cuerno. Este cuerno, que en realidad la shofar se usaba para parte del templo, en este caso este cuerno blasfemia el nombre de Dios. Y bueno, y este buey también tiene alas como de águila. Entonces, toda esta adoración es una adoración que no es permitida para Jehová. Por lo tanto, lo que quiero sugerir es que todo el capítulo 8 está mencionada la religión. También tenía uñas de ave. Uñas de ave. Lo cual no es normal en un güey. No es normal en Google. Entonces, acá nos empieza a dar características acerca de la imagen que se ve acá. ¿Es la imagen de qué? Sabemos que es la imagen de un reino, y todo reino tiene un rey. Es la imagen de un poder militar, un poder político, que se vuelve cada vez más violento. Y es la imagen de una religión que también tiene que haber un deterioro, en decadencia en sus principios, en su concepto de quién es Dios. Y también hay un aumento en la violencia, porque acá se menciona que el cuerno pequeño persigue a los santos del Altísimo. O sea, hay directamente una persecución contra el pueblo de Dios. ¿Sí? Matías, Sí. yo había comparado de que en Levítico 16 se mencionan el carnero y el macho cabrío, ¿no? En realidad había 2 machos cabríos, uno por Jehová y uno por Azazel. Pero en el versículo es Levítico 16:3
dice que Harán entrará en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Y en el versículo 5 luego dice, tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. O sea que está el becerro, el carnero y el macho cabrío. Y el becerro es, no sé si es un buey joven o no. Y interesante que dice que son 2 machos cabríos. Y entonces puede ser el macho cabrío que falta para el cuerno, porque el cuerno no puede sustituir solo. Pues si macho cabrío, este sería el macho cabrío por quién. No sé, yo estoy diciendo que aparece un Muy bien. macho cabrío. En el día de la expiación habían 2 machos cabríos, uno era para Sacel y otro para Dios. Porque es interesante lo Sí, que tiene mucho dice, sentido. un buey, un carnero, 2 machos cabríos. Ahí tenés un buey, un carnero, un macho cabrío. Si vos deseas información faltante, y lo que dijo Cande es muy interesante también, que o sea, es un cuerno, falta una misma ley. Y ese puede ser ese otro. Muy Y bien. hay que tener en cuenta también que Grecia no conquistó solamente con territorio, conquistó con ideología. Y nosotros hoy tenemos mucha ideología griega. Y ese puede ser ese macho cabrío. Muy bien. Muchas gracias. Capítulo 11. Capítulo 11 no habla de Babilonia. Y habla, el capítulo 11 está enfocado en un conflicto entre 2 poderes. ¿Quiénes son esos 2 poderes? Rey del norte, rey del sur. Rey del norte, rey del sur. Sabemos que Roma es rey del norte o rey del sur. Rey del norte. Rey del norte. En Grecia, ¿qué encontramos? ¿Cómo que no? Están, representa rey del norte, rey del sur, ambos. Rey del norte. Tiene que ser rey del norte. En Grecia encontramos a los 2. Rey del norte y rey del sur. ¿Puedes volver a repetir eso? Que Roma Sí. es rey del norte. Ajá. Pero en el periodo de Grecia, Ajá. que se cuenta la historia, encontramos este conflicto. Rey del norte, rey del sur. O sea, En la historia, uno lee capítulo 11, ¿cuándo comienza a aparecer el conflicto entre rey del norte y rey del sur? ¿En qué periodo de la historia de Daniel 11? Daniel 5, ¿Y de qué está 11, hablando? 5, de Seleuco. Bien, ¿en qué momento lo ubicamos ahora? Seleuco es un príncipe del rey del sur, o sea, es un príncipe de Ptolomeo que está no en Egipto sino en Babilonia y luego va a ser su opositor. Estamos hablando del periodo de Grecia. Y ahí tenemos rey del norte y rey del sur. De Medo-Persa no se dice nada. Sí, ¿O sí? sí. Le da 3 más 1. Claro, 3 más 1, pero ahí no se menciona rey del norte y rey del sur. Se menciona por nombre, Persia. ¿Eh? Se menciona por nombre, Persia. Persia, claro. Pero ¿vos podrías colocar rey del norte y rey del sur ahí? No. No ahí, pero Somos el rey del norte exactamente, pero no. Sí. Yo quiero sugerir que acá no me da información sobre el rey del norte y rey del sur. Sí. Capaz si seguís el modelo geográfico podrías descubrir si Babilonia y Medo-Persia eran el rey del norte y el rey del sur. o sea, Babilonia era rey del norte. La Biblia lo llama rey del norte. Y si sabemos que Medo-Persia lo conquista, por ejemplo, el oso, capítulo 7, y conquista 3 cosas, y yo creo que pasa a ser el rey del norte cuando lo conquista. Nosotros sabemos que Babilonia Estaba en el norte. es considerada en la Biblia como el rey del norte. Jeremías capítulo 25. Jeremías 25, versículo 9. ¿Alguno lo quiere leer? Jeremías 25, 9. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Muy bien. Hay varios textos en cuanto a este tema que mencionan que Babilonia es la nación que viene del norte. Por lo tanto, yo podría colocar acá que este es el rey del norte también. ¿Sí? Ahora, ¿podríamos colocar a Medo-Persia como rey del norte? ¿Por qué?
Muy bien, Medo Persa conquista Babilonia y sabemos que todo aquel que conquista al rey del norte se transforma el rey del norte. Por tanto, quitando esto acá, podríamos ver que hay una característica que nos está hablando acerca de la imagen que aparece acá. Entonces, lo que podemos encontrar es, esto es un reino tiene un rey, este reino va a un decaimiento en el aspecto moral y en el aspecto religioso, y hay un aumento de violencia. Y también son el rey del norte. Salmos 48. Versículo 1 y 2. Dice: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte. Acá nos está diciendo que, ¿dónde está el monte de Sión? En el norte. ¿Y quién es el Dios del monte de Sión? Dios. Por lo tanto, el verdadero rey del norte es Dios. Isaías capítulo 14. 13. Hablando acerca de Lucifer, versículos 12 y 13. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Aquí tenemos a Satanás, ya Lucifer ya como el adversario, que él dice que quiere sentarse en el trono de Dios, sobre las estrellas. Job nos dice que las estrellas representan a los ángeles. Por tanto, es Satanás queriendo colocar su trono en el lugar de Dios. Él es el verdadero rey del norte, pero Satanás forma un gobierno, forma una religión, forma una imagen del rey del norte. Por tanto, si el verdadero rey del norte es Dios, esto que vemos acá en realidad es una imagen del rey del norte. Por tanto, es una falsificación de quién es Dios. ¿Quién es el Dios de nuestra iglesia? ¿Quién es el Dios de Israel? Esto es una falsificación. Esto podríamos decir que es como un falso Cristo, falsa imagen de Cristo, o un falso, O un anticristo. o un anticristo, falso rey del norte. Todo esto es un reino. ¿Y quién es el Dios de este reino? Satanás. Entonces, esto es el reino de Satanás. ¿Sí? Inmediatamente viene, al final de la historia, una piedra que golpea la estatua, ¿verdad? Tenemos una estatua. No voy a dar detalles de la estatua la tenemos acá. La tenemos allá. Sí. La estatua. Y hay un gran monte. Si este es el reino de Satanás, por consecuencia, ¿esto qué tiene que ser? El reino de Dios. Pero dice que es cortada una piedra. No con mano. Pero alguien la corta. Con sus manos. Pero no con mano humana. Por tanto, esta piedra es una obra absolutamente divina. No hay nada humano en la preparación de esta piedra. Quiero hacer lo mismo que acá. Eliminar la imagen y buscar la estructura. Y la estructura a mí me dice que hay acá puedo dibujar un cuadrado, puedo dibujar un círculo. Elijo un cuadrado. Un cuadrado que de ella es cortada una porción. ¿Sí? Si vamos a Daniel 11:41, nos dice: entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán,
mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Cuando Israel era pueblo de Dios, la tierra gloriosa era el lugar de Palestina. Entonces ellos estuvieron en el cautiverio de Egipto y quieren entrar a la tierra gloriosa que es Canaán. Pero la tierra gloriosa solo es tierra gloriosa porque está Israel. Cuando Israel deja de ser pueblo de Dios, inmediatamente la tierra gloriosa, Palestina, deja de ser la tierra gloriosa. Hasta el día en que Dios forma al Israel espiritual. En el capítulo número 12, en el versículo 7, hace referencia a que al finalizar los 1260 años, el tiempo de la dispersión del pueblo santo iba a terminar, por lo tanto iba a comenzar el tiempo de reunión. Entonces, finalizados los 1260, en 1798 comienza el tiempo de reunión. Y si Israel es reunido, tiene que haber una tierra gloriosa en la cual Israel pueda habitar. Y esa tierra gloriosa fue los Estados Unidos. Si entendemos que Israel, el Israel espiritual, ¿cuál es? La iglesia adventista. La iglesia adventista del séptimo día, que nace en la tierra gloriosa, que es los Estados Unidos. Ahora, la estructura que yo veo es que si en la primera, cuando Israel espiritual cae, inmediatamente la tierra gloriosa también cae. Por tanto, si hay un momento de la historia donde nosotros encontramos que la tierra gloriosa es conquistada, como Daniel 11:41, por lo tanto el Israel espiritual también tiene que caer. Porque la tierra gloriosa cae en el mismo periodo de tiempo donde cae Israel. Entonces, Daniel 11:41 nos dice que la tierra gloriosa es conquistada. Nosotros entendemos que ese texto nos está hablando del decreto dominical. Entonces, si la tierra gloriosa es conquistada, Israel también tiene que ser conquistado. Por eso el texto dice, muchos caerán. Muchos caen. Ahora, decir muchos caen o pocos permanecen en pie, es lo mismo, ¿verdad? Porque si muchos caen es porque antes dan de pie. Pero no todos caen. Muchos, pero no todos. Sea lo que sea que fuera. Luego, en la otra parte del 41, dice que hay algunos que escapan de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Acá está Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quiénes son los edomitas? Los descendientes de Esaú. Esaú. Edom significa rojizo. Quizás tenga que ver con el potaje de lentejas que él comió, rojizo. Superior a rojo. Ah, sí, no sabía eso. Bueno, Edom. Bien. Entonces, Edom viene de Esaú. Hebreo nos dice que Edom es fornicario. ¿Y quiénes son Moab y Amón? O los moabitas o amonitas. Sí. Los hijos de las hijas de Lot. Sale Lot con sus hijas de Sodoma, sin embargo Sodoma no sale de sus hijas, no sale de ellas. Entonces cuando llegan, lo emborrachan a Lot y tienen sexo con ella, y ahí salen la descendencia de estas dos hijas, que son los moabitas y los amonitas. Entonces serían hijos o hijas de fornicación. Nosotros sabemos que en profecía mujer representa a qué? Iglesia. Mujer ramera es una mujer que tiene una relación ilícita. En este caso una mujer que tiene una relación ilícita con el Estado. ¿A quién se considera la gran ramera? Al papado, ¿verdad? Y acá tenemos a alguien que es fornicario. Por lo tanto yo quiero sugerir que hay gente que viene del papado o del catolicismo. Hijas de fornicación, ¿a quién se le llama hijas de la ramera? A la iglesia protestante caída. Iglesias evangélicas o evangelismo apóstata. Si dice que estas escapan, significa que en su momento estaban presas, aprisionadas porque escapan. No es como estas que caen, estaban de pie. Entonces, si escapan, quiero sugerir que esto es Babilonia. ¿Y Babilonia qué es?
el reino de Satanás. Entonces, si esto es el reino de Satanás, ¿esto qué tiene que ser? El reino de Dios. ¿Y cuál es la iglesia de Dios? La iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día. Entonces el texto nos está diciendo que cuando venga el decreto dominical, sea lo que fuera el decreto dominical, muchos, no pocos, van a caer. O sea, que han estado puestos en pie de parte de Dios caerán, pero hay algunos que permanecen en pie. Por lo tanto, estos que permanecen en pie Son 144.000. es una porción, es un resto, es un remanente. Remanente, como dice Adrián, los 144.000. Ahora, esta estructura es lo mismo que esta estructura. Yo sé que en el adventismo siempre se ha mencionado que la piedra representa la segunda venida de Cristo, aunque no hay ninguna cita que avale eso. Pero a mí la estructura me dice que si acá hay un reino, tiene que haber un rey. Pero el rey no es la estatua, es el reino. Por lo tanto, el gran monte no puede ser el rey, sino que tiene que ser el reino del reino. Y del reino, que en este caso son personas, por lo tanto en este caso también tienen que ser personas, quiero sugerir que la piedra también representa al remanente. En este caso, hay algunos que escapan en el llamado que el remanente le hace. Entonces, el remanente le hace un llamado y estos salen y se unen al remanente. La del 11:41. Ahora, la parábola, ¿qué nos dice? Que sale la piedra, Y se transforma en un gran monte. ¿no? muy bien, que cubre toda la tierra. Por tanto, si cubre toda la tierra, ¿dónde queda este monte? Desaparece. Son llevados como viento el campo que lleva el viento. Muy bien. Ahora voy a ir a ese texto. Ahora, si la parábola acá me dice que de mucho queda algo y eso algo hace que el resto desaparece, os voy a explicarlo de otra manera. Si de mucho queda un remanente y solo queda el remanente, por lo tanto acá, que esto es mucho, yo creo que también debería quedar un remanente. Porque acá me parece esto, que muchos caen y queda un remanente, también estos muchos van a caer y quedan los remanentes. Por tanto, acá debería pasar lo mismo. De esta estatua que es destruida cuando la piedra llega, debería quedar algo. Y el texto que me decía Edu, capítulo 2, Eso muestra que es un juicio. es un juicio. Porque pega con el apedreamiento de Voy a ir a ese apedreamiento. Daniel 2, versículos 34 y 35. Ahí me lo quiero leer. ¿Puedo solo Sí. algo que me resulta interesante? Porque ya que estamos haciendo la comparación, vemos que lo que hace salir a ese grupo de los que están en Babilonia, de los que se escapan, Sí. es un llamado, ¿sí? Pero sabemos que salir de ella, pueblo mío, es un clamor. Si es un clamor lo que hace salir de ese grupo, entonces también tiene que haber un clamor que hace salir del otro grupo. Exacto. Si estos hacen un llamado acá, estos ya tienen que estar purificados, ya tienen que estar preparados. ¿Sí? Entonces, si en el decreto dominical nosotros vemos que la tierra gloriosa es conquistada, por consecuencia, esto también tiene que ser conquistado, hasta que quede solamente el remanente, que quede el trigo, los corderos, las vírgenes prudentes. Isaías 6:13. Isaías 7:13. Por ahí dice así: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. La Está 10ª hablando parte. de un remanente del cual queda un resto todavía. El remanente siempre es
un remanente de algo, no puso un remanente de nada. Cuando la Biblia habla del remanente, habla del remanente de Israel. Aunque Israel también era un remanente del mundo, pero de eso quedó un remanente. Entonces, acá sucedería lo mismo. Capítulo 2, versículos 34 y 35, hablando de la piedra, dice: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como el tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, del reino de Satanás no queda absolutamente nada cuando la piedra golpea. Entonces, ¿qué significa que la piedra golpea? Quiero sugerir que la piedra cuando golpea tiene que ver con esa obra de predicar, con ese fuerte pregón que va pegando sobre el reino de Satanás. Y de esa manera van quedando el trigo. Porque ese es como el tamo. ¿Qué es el tamo? Muy bien, lo que queda después de la cosecha. Entonces, si el tamo se va, algo tiene que quedar, que es el trigo. Entonces, si acá queda trigo, acá tiene que quedar trigo. Este es el trigo de la iglesia y este es el trigo del mundo. Y juntos forman el gran monte que cubre toda la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene? Yo veo esto, es una piedra. Acá donde vemos la parábola de la historia de David y Goliat, ¿verdad? David y Goliat era un muchacho imposible que le venciera al gigante, pero antes de vencer al gigante, ¿a quién le ganó? Al león, al oso. Se vistió con vestidura de bronce que le prestó el rey Saúl. Muy bien. ¿Y cuál era la armadura de Goliat? Era toda de bronce. Era de bronce. Pero la punta de su lanza era de hierro. Punta de lanza de hierro. ¿Y con qué venció el gigante? Con una piedra. Al igual que la historia. Por tanto, David representa a esa generación a la cual es aparentemente imposible que él gane. Sin embargo, es un milagro. Él gana de manera milagrosa. De la misma manera como esta piedra no es sobrehumana, sino es un absoluto milagro de Dios. Es sobrenatural. Ahora, ¿de qué material tiene que ser la piedra para destruir al hierro, el bronce, la plata y el oro? Porque yo tiro un piedrazo a un hierro y no le hago nada. Diamante. ¿Diamante? Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Versículo número 4. Dice: Dios le dice a Ezequiel: yo pues te envío. Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces Dios prepara a un hombre para dar un mensaje a gente que es dura de corazón. Capítulo 3, versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí que yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente, no les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Quiero sugerir que Dios está preparando una generación que son como el diamante. Ahora, Edu me comentó que esto tiene que ver con juicio. En una ocasión llevaron a una mujer que había cometido adulterio, la tiraron ante Jesús y dijeron: la ley de Dios dice, la ley de Moisés, que si una mujer o una persona que encontrara en acto de adulterio debe ser apedreada. ¿Y qué le contestó Jesús? El que esté sin pecado tiene la primera piedra. El que esté sin pecado arroje la primera piedra. Es una escena de juicio.
Entonces, la única manera en que esta escena de juicio pueda realizarse es que esta piedra, este remanente, estos 144.000, sean vivido una vida sin pecado, que representen el carácter de Cristo, que son los únicos que podrían ser usados para arrojar y destruir esta piedra, esta estatua, que representa el reino de Satanás. Es gente con el carácter de Satanás, con personas que tienen el carácter de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo hace Dios para que esto pueda ser posible? Entonces encontramos que Dios tiene que formar una piedra. Para formar una piedra, Dios necesita hacer un juicio investigador. Y en este juicio investigador separa el trigo del tamo. Y para que eso pueda ser posible, se necesita hacer una purificación del templo. Y si nosotros vamos a Daniel, capítulo 8, versículo 13, ¿alguien lo quiere ver? 13 y 14, muy conocido para todo adventista. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a Palmoni: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, encontramos, Daniel hace una pregunta y el ángel contesta, ¿sí? Dice hasta 2300 tardes y mañanas. Sabemos que esto empieza en el año 457 a.C. y nos lleva hasta 1844. ¿Sí? Sin embargo, la pregunta de Daniel dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Saco sacrificio porque no está en el texto original. O sea, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Y luego la prevaricación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. Este es el texto que Jesús utiliza en Mateo 24, cuando habla de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces, sabemos que la abominación desoladora está haciendo referencia al periodo de los 1260 años. ¿Sí? Que empezó en el año 538 después de Cristo hasta 1798. La abominación desoladora puede llamarse también como la persecución del papado. ¿Sí? Ahora, y el texto dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Yo quiero sugerir la interpretación que los mileristas han mantenido, porque a mí algo que siempre me llamó la atención de esto es que yo siempre enseñé que el continuo estaba relacionado con la obra continua de Cristo en el santuario, que el papado vino a destruir. Que es cierto, o sea, dañó esa obra continua. Sin embargo, la interpretación me está hablando de otro periodo de tiempo. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Y había una cita de Elena de White que no la recuerdo ahora dónde está, donde ella decía: el continuo no es un tema importante. Y yo decía: ¿cómo no puede ser un tema importante si la obra de Cristo en el santuario? Es re importante, tan importante como la cruz. Hasta que entendí lo que los mileristas creían, que el continuo tiene que ver con los otros 1260 años, pero de persecución pagana. Esto es hasta el año 723 a.C. Y acá, este periodo podríamos dividirlo en 4. El periodo de Babilonia, el periodo de Medo-Persa, el periodo de Grecia y el periodo de Roma. Todo esto que encontramos acá es el continuo, que se conecta acá. Y después viene la abominación desoladora, que son los otros 1260 años. Todo esto son los 2520 años. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el capítulo número 8 no solamente me habla de estos 2520,
sino que el capítulo número 8 me lleva a mí al buey. Y el buey está en Daniel capítulo 4. Y ahí me está hablando que él estará durante ¿cuánto tiempo? 7 tiempos. 7 tiempos. 7 tiempos son 7 años. 7 años son 2520 días. Por lo tanto, y ahí me está hablando del rey Nabucodonosor. Y eso comenzó en el 677 antes de Cristo. Y termina en el año 1844. Así tenemos los otros 2520. Por tanto, el periodo que me está señalando es este periodo de tiempo. De 1798 a 1844, un periodo de 46 años. Entonces acá lo que Dios me está diciendo es, hay un reino que es el reino de Satanás, que es una imagen de Cristo, pero es una falsificación de Cristo, falsificación de un gobierno, falsificación de un pensamiento, falsificación de una metodología, de una interpretación, falsificación de la iglesia, que se va a poner en guerra contra el remanente del pueblo de Dios, y que Dios va a formar este remanente en un periodo de 46 años. Por eso podemos tener la plena seguridad de que Cristo podría haber venido en el tiempo de los milenistas. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que ellos fallaron, eso es para otro tema, pero Dios ahora está formando este remanente. Dios está formando esta piedra, este diamante, un pueblo fiel, un pueblo que va a tener y reflejar el carácter de Dios, aun cuando muchos se vayan, aun cuando muchos caigan, este reino va a quedar en pie. Que no es una obra humana, sino que es el reconocimiento que es una absoluta obra divina. Así como David no podía ganar, el remanente no puede ganar solo, necesita la naturaleza del Señor. ¿Oramos?